Hola, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con la solución de las ecuaciones no lineales, comenzando por el estudio del método de la bisección. Para motivar el estudio de este método, vamos a ver que estos métodos se pueden aplicar a la solución de situaciones concretas. Por ejemplo, la determinación del número de Mach crítico. Cuando hay un cuerpo en movimiento en un fluido, el número de Mach relaciona la velocidad del fluido sobre ese cuerpo y la velocidad del sonido en ese fluido. En este caso, estamos trabajando con aviones subsónicos. El número de Mach crítico se da en una de las partes del cuerpo cuando en esa parte la velocidad del fluido alcanza o es igual a la velocidad del sonido. Entonces, ese número m también está relacionado, o sea, el número de Mach o número m está relacionado con esto que vemos acá, el C sub P. Este C sub P es un coeficiente de presión que representa la presión que ejerce el fluido sobre el cuerpo. Entonces, esa presión va a ser máxima cuando el M sea el número de Mach crítico. Hay una relación entre este coeficiente de presión y el coeficiente de presión mínimo que se obtiene en un flujo incompresible. La relación que hay entre estos dos coeficientes la brinda esta relación de Karman-Tsien y está en esta ecuación que tenemos acá o en esta identidad que tenemos acá. Si nosotros despejamos, llevamos este miembro de la derecha hacia el otro lado, nosotros tendríamos una ecuación igualada a 0. Si nosotros este número lo reemplazamos acá en este C sub P y efectuamos todas las operaciones algebraicas adecuadas, nosotros lo que obtendríamos sería esta expresión igualada a 0. Entonces, esta expresión depende del m, porque el m sería el único valor o la única variable desconocida, porque el P sub i es un número que se puede conocer. Por ejemplo, en este caso, nos están diciendo que este coeficiente de presión mínima tiene este valor y que el número de Mach crítico está entre este 0,18 y este 0,98, pero habría que determinarlo. Entonces, esta ecuación nosotros la podemos ver, este lado de la ecuación lo podemos ver como una f de m. Entonces, nosotros podríamos graficar para poder saber dónde está la raíz, o bien ya lo tenemos al dato como está acá. Cuando tenemos el dato como está acá, no necesitamos graficar, o sea que no necesitamos ir al método gráfico. Entonces nosotros podemos tener una situación donde no sabemos dónde está la raíz de la ecuación, ahí sí tendríamos que ir al método gráfico, o podemos tenerla por experimentación o por datos que nos hayan dado. Entonces, esta sería una situación de una ecuación no lineal, se está viendo bien que es no lineal, y que podría resolverse a través de los distintos métodos numéricos que vamos a ir viendo. En este caso, como estamos viendo el método, o vamos a ver el método de la bisección, yo lo dejo a esta situación como un ejercicio para resolver. Entonces, esto queda como ejercicio.
Entonces ahora sí, vamos a ver cómo trabaja el método de la disección. No, perdón, vamos a ir a los objetivos. Me olvidé de la primera parte. Entonces los objetivos son entender el proceso del método de la disección, poderlo aplicar y apreciar las ventajas y desventajas del método. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuál es la ruta o cuál es el camino que va a seguir este método. Para esto necesitamos considerar que XR es la raíz de la ecuación f de x igual a 0. Entonces, como punto de partida para el camino que vamos a seguir, tenemos que tener claro en qué intervalo está la raíz. O sea que yo necesito sí o sí conocer dos valores entre los cuales está la raíz. Necesito ese intervalo cerrado A0, B0 como punto de partida. Una vez que yo establezco eso, voy a cumplir el primer paso. El primer paso va a ser encontrar un primer valor que lo voy a encontrar de esa forma, como A0 más B0 sobre 2. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo tengo mi intervalo A0, B0, que sé que en ese intervalo está XR, pero a ese intervalo yo lo voy a dividir a la mitad y ahí va a estar el valor X1. Cuando yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy biseccionando, porque como lo estoy dividiendo a la mitad, estoy biseccionando el intervalo. De ahí el nombre del método, que es el método de la bisección. Yo estoy biseccionando, supongamos, a ver, está medio fea esta bisección que yo he hecho ahí. Ahí parece que está un poquito mejor. Ahí estaría el X1. Entonces, yo voy a biseccionar y siempre la raíz me va a quedar en uno de los dos nuevos intervalos. O va a estar acá o va a estar acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Para poder determinar si está en el lado derecho o si está en el lado izquierdo, yo voy a tener que evaluar esos dos productos. Entonces, el f de A0 por el f del X1 me da menor que 0 o el f del X1 por el f del B0 me da menor que 0. Entonces, si ustedes recuerdan, en el video anterior nosotros vimos el teorema de Bolzano, que nos decía que cuando pasaba esto o pasaba esto, quería decir que los valores de la función en estos A0, X1 o X1, B0, cambiaba de signo. Si cambia de signo, quiere decir que la raíz está entre estos dos valores. Entonces, si a mí, cuando yo evalúo, me pasa que este producto es el menor que 0, quiere decir que la raíz va a estar entre el A0 y el X1. Si pasa que este producto es el menor que 0, quiere decir que la raíz va a estar entre el X1 y el B0. Entonces, o va a estar en este lugar o va a estar en este lugar. Entonces, si por ejemplo me diese que f de A0 por f de X1 es menor que 0, quiere decir que la raíz está en este intervalo. Entonces, este valor ahora se va a llamar A1 y este valor ahora se va a llamar B1 y me voy a olvidar de ese valor. Entonces, en el paso que sigue, yo voy a biseccionar este intervalo, el A1, B1. Si pasa esto otro, quiere decir que el intervalo A1, B1 es este de este lado.
¿sí? Entonces, ya teniendo claro eso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a definir mi nuevo intervalo y voy a decir, entonces la raíz va a estar en ese intervalo. Una vez que determino eso, voy al segundo paso. ¿Y qué hago? Hago exactamente lo mismo. Vuelvo a tomar el intervalo A1, B1, el A1, B1 lo tomo y nuevamente lo divido en 2. Entonces ahí va a estar el X2. ¿Y qué va a pasar? Ahora yo ya tengo una iteración y otra iteración. Entonces, cuando yo ya empiezo a tener iteraciones o valores aproximados, también tengo que ir chequeando la diferencia entre estos dos, porque como yo lo que voy a obtener con estos métodos es una sucesión de aproximaciones a la raíz, yo tengo que ir chequeando si ya alcanzo o no alcanzo una precisión que yo me haya fijado. Entonces, si yo no alcanzo todavía la precisión que yo deseo, tendré que volver a evaluar el f de la 1 por el f del x2 y el f del x2 por el f del b1 para ver en qué intervalo de estos nuevos que tengo está la raíz. Según sea la situación, yo voy a definir ahora un nuevo intervalo, que va a ser uno de estos dos que encontré acá. Entonces, o puede ser este intervalo, el A2B2, o puede ser este intervalo, el A2B2. Entonces, yo determino así en qué nuevo intervalo está la raíz. Y fíjense que cada intervalo de estos es un intervalo que está metido, que está dentro del original. Entonces, ¿qué pasa? Así, siguiendo, voy repitiendo cada una de las iteraciones. ¿Y qué pasa? Yo necesito contar con la fórmula general para poder seguir repitiendo. Entonces, la fórmula general, ¿qué va a ser? El x sub i más 1, o sea, cuando yo esté en la iteración i más 1, voy a trabajar con el a y el b de la iteración anterior. Y esos que van a salir en esa iteración, esos valores, voy a buscar el punto medio. Inmediatamente voy a calcular el error entre dos iteraciones, las últimas, o sea, las consecutivas. Voy a calcular el error para saber si llego o no llego a la precisión. Cuando llegue a la precisión, ahí detengo la iteración. Entonces, el último valor de esa iteración será la mejor aproximación a la raíz. Entonces, este sería el camino del método de la bisección. Es un método muy mecánico. Lo único que yo tengo que prestar siempre mucha atención aquí, a esto. El método es un método muy seguro que va a converger si yo trabajo bien. Si yo voy trabajando bien, voy haciendo bien estos análisis, acá es donde yo tengo que tener mucha atención. Porque si yo no determino bien el intervalo donde yo tengo que volver a construir o volver a encontrar el término medio, el punto medio, ahí sí voy a entrar en un no convergencia del método. Entonces, el método de la bisección es un método iterativo, como hemos visto, cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque yo voy considerando el intervalo cerrado que contiene a la raíz.
lo voy achicando, pero siempre voy dejando la raíz en un intervalo. La raíz, obviamente, de la ecuación f de x igual a 0. La información de dónde está la raíz, generalmente yo la conozco de antemano, o como en el ejemplo, me lo dan como dato. ¿Y qué es lo que yo voy construyendo o qué se genera? El método genera una sucesión de aproximaciones a la raíz. Entonces, eso que hemos visto así en el grafiquito anterior, lo vamos a ir viendo gráficamente para una función. Entonces, supónganse que nosotros tenemos esta situación de una función que atraviesa el eje X. Entonces, yo primero tengo que determinar, yo digo, bueno, ahí si estoy trabajando con la gráfica y estoy aplicando el método gráfico, yo digo, bien, ahí en ese punto donde se corta con el eje X es donde tengo la raíz. Aparentemente, por lo que yo veo acá, aparentemente es 2 la raíz. Pero ¿qué puede pasar? Puede suceder que cuando yo grafiqué, justo pasó por ahí el trazo y no es esa la raíz verdadera, sino que está un poquito más adelante o un poquito más atrás. Entonces, yo lo que sí sé con el método gráfico es que aproximadamente es 2 y que ese valor 2 está en un intervalo. ¿Cuál intervalo? Aquí puedo tomar cualquier intervalo que encierre. Siempre es bueno a la hora de tomar los intervalos, tomar intervalos no simétricos. ¿Qué quiero decir? Que justamente este no sea el punto medio de ese intervalo que estoy tomando. Sobre todo, esta estrategia de no tomar intervalos simétricos la vamos a necesitar cuando nosotros, en vez de estar trabajando a mano con la calculadora, estemos trabajando con un programa que hayamos programado con el MATLAB, con el Octave o con cualquiera. Porque ahí, recordemos, el primer capítulo de la asignatura, podemos caer en errores de underflow, de overflow o errores de redondeo y hacer colapsar el programa. Entonces, para evitar estas situaciones, una estrategia también en estos casos, vamos a ir viendo distintas estrategias, no solo las que vimos en el capítulo 1, una estrategia sería no tomar los intervalos simétricos, porque ahí cuando los intervalos son simétricos, corremos el riesgo de caer en divisiones por 0, aunque no sean 0 los valores. Entonces, identifico el intervalo y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el punto medio de ese intervalo. Entonces, ahí estaríamos en la iteración 1. Entonces, fíjense, yo tengo el mismo intervalo que recién, pero ahora ya calculé el punto medio. El punto medio está acá y la raíz exactamente cayó en uno de esos dos subintervalos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este extremo me olvido de él. Y entonces ahora yo voy a trabajar con el intervalo A0, X1. Entonces, ese nuevo intervalo va a ser ahora mi A1, B1, que en la iteración 2 voy a volver a biseccionar. Entonces, en la iteración 2, fíjense, ya el intervalo se llama A1, B1 y bisecciono. ¿Dónde bisecciono? Ahí, en el valor X2. ¿Y ahora qué pasó? La raíz ahora quedó en el otro lado, o sea, quedó en el intervalo derecho. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Mi intervalo siguiente a biseccionar va a ser el X2, B1 y ya me olvido del A1. Entonces, tendríamos una iteración 3 y fíjense, el intervalo es el A2, B2 y ahora el X3 cayó ahí.
la mitad del intervalo es ahí y ya está muy próximo a la raíz. Entonces, si ustedes se han ido fijando, a medida que yo voy biseccionando el intervalo, me voy acercando a la raíz. Me puedo acercar por un lado de la raíz, o sea, a la derecha, o me puedo acercar por izquierda, no importa. La cuestión es que yo me voy acercando y las distancias entre los distintos valores también se van achicando. Entonces eso es lo que a nosotros nos va dando la certeza de la convergencia. Entonces, si yo quisiera acercarme nuevamente a la raíz, sigo con las iteraciones, o sea que continúo el procedimiento, o sea, continúa esta mecánica que venimos realizando. ¿Qué observaciones vamos a obtener? Para detener la iteración, nosotros podemos tener prefijada una precisión o un número fijo de iteraciones. Es conveniente aclarar que en cada paso tenemos que ir sacando u obteniendo el error entre iteraciones para saber cuándo la precisión es alcanzada. Si bien yo he hecho acá una síntesis de todo el contenido, en el apunte ustedes van a tener o ya habrán visto que tienen ejercicios resueltos, tienen un ejemplo resuelto que no vale la pena ponernos a seguirlo ahora porque es muy numérico. Y en ese ejercicio, después de ese ejercicio, se ven algunas ciertas conceptos que forman parte de las ventajas del método. ¿Cuáles son las ventajas? Una ventaja que tiene este método y que no tienen los otros es que no me hace falta ir siguiendo con tanta importancia o con tanta exigencia el error de las iteraciones, porque este método tiene una forma de saber con cuántos pasos voy a alcanzar esa precisión que yo quiero alcanzar. Entonces, esa precisión tiene una formulita, que es esta fórmula que ustedes tienen acá. En el apunte está la deducción de esta fórmula, que no tiene sentido verla ahora y hacer el video más largo. Entonces, esta sería una de las ventajas, que yo puedo saber cuántas iteraciones tendría que efectuar para alcanzar la precisión y no estar iterando sin saber cuántas iteraciones tengo que hacer. Otra ventaja es que este método, como yo les dije, si tenemos el cuidado de ir determinando bien el intervalo donde está la raíz, es un método seguro. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a llegar sí o sí a la convergencia o voy a llegar a la solución exacta. Lo único que puede llegar a tener algunos problemas cuando hay raíces repetidas o cuando hay un punto crítico. Eso ya lo vamos a ver en las desventajas. Entonces, dentro de las desventajas, lo que vamos a tener es que es un método generalmente lento. Esta lentitud está analizada y está demostrada porque se puede probar, está probado en el apunte, está bien deducido, que la distancia entre la raíz y la última de las aproximaciones o la distancia entre la raíz y el valor de la iteración n está acotado por este número, ¿sí? Este número es un número que ya vamos a comparar con los otros métodos y vamos a ver que
hace que el método sea lento. Pero acordémonos que es un método seguro. Entonces, tiene la ventaja de que es seguro y la desventaja de que es lento. Entonces, muchas veces uno tiene que elegir o tiene que decidir qué quiere, si lentitud y seguridad o rapidez. Bien, otra de las desventajas, que ya lo mencioné en las ventajas, es que es un método que si yo no grafico, no distingue raíz de punto crítico. Entonces uno puede creer que se está acercando a la raíz y en realidad no se está acercando a ninguna raíz. Y el método puede en un momento dado empezar a divergir. La sucesión que el método genera puede llegar a la divergencia en vez de la convergencia. Otro problema que presenta también es en las discontinuidades, o sea, tampoco permite, si no permite distinguir punto crítico, tampoco va a distinguir una discontinuidad. Y otra situación que tampoco es distinguida es cuando nosotros tenemos una raíz repetida. Pero todas estas situaciones se pueden llegar a evaluar con el método gráfico. Entonces, con el método gráfico, si yo tengo una función que tiene una discontinuidad y la grafico, yo puedo determinar dónde está la discontinuidad, mientras que parecería que estoy llegando a una raíz. O, por ejemplo, una situación como esta, que yo tengo una raíz, pero cuando estamos en este caso es una raíz repetida, porque fíjense, cualquier intervalo alrededor de la raíz, los extremos tienen el mismo signo. Siempre van a ser positivos. No voy a tener situaciones en las que tenga un valor positivo y un valor negativo. Entonces, les queda como para ustedes ejercicio resolver el primer ejercicio de la motivación aplicando el método de la bisección, revisar todo lo que acá hemos dicho sintéticamente, pero que en el apunte está demostrado, ver el ejemplo resuelto que no tenía sentido verlo y poder así enfrentar los ejercicios de las actividades. Bueno, hasta acá el método de la bisección y continuamos luego con los otros métodos. Nos estamos viendo, los espero en los próximos videos o la clase.